Bueno, muy buen día para todos. Qué rico llegar a nuestra semana 11 de nuestro programa de ingeniería, de biología para ingenieros. La verdad, creo que cada día vamos organizando más esta segunda parte. Ahorita estaba mirando algunos de las actividades asincrónicas que ustedes presentaron y pues algunos, digamos, vale la pena que la revisen y completen el ejercicio para poder entender más claramente, digamos, lo que es esa estrategia de producción más limpia para poder tener empresas sostenibles. Hoy vamos a ver una segunda estrategia dentro del proceso que se llama la ecoeficiencia, es cómo poder producir más con menos. Esto nos va a dar digamos, la oportunidad de entender y de comprender cómo de alguna forma, digamos, el, la producción más limpia y estas actividades de mejorar y hacer empresas sostenibles puede ser de alguna manera rentables para la organización. Y me voy a permitir compartir pantalla para que poder hacer la presentación. Ahí ven la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Porfa, cuando pregunte me responden para saber que están ahí. No se me ha caído la señal. Bueno, como lo decía ahorita en como la introducción a la clase, esta semana vamos a hablar del segundo elemento que es la ecoeficiencia. La ecoeficiencia es la forma de poder cuantificar económicamente y ambientalmente los beneficios que la producción más limpia genera. Vimos en la clase anterior cómo el hacer buenas prácticas, el generar nuevas tecnologías, el hacer cambio de materias primas pueden de alguna forma arrojar unos resultados significativos en la medida en que disminuimos la cantidad de residuos. Y lo que en esta clase vamos a aprender es cómo convertir esos residuos disminuidos en recursos económicos. Entonces, un poco esto nos va a permitir poder entender y comprender la importancia de que tienen todos este tipo de estrategias para generar unos beneficios económicos y unos beneficios ambientales a las organizaciones. Les partimos de este esquema que nos permite como visualizar cómo vamos evolucionando en ese concepto de las empresas sostenibles. Recordemos que siempre hemos dicho que vamos a analizar, digamos, en las primeras clases, que fueron la clase pasada y esta, el proceso. Y con base en ello, vamos a ver dos estrategias, el de producción más limpia y el de uso eficiente de los recursos, que se conoce como ecoeficiencia. Y eso tiene un propósito, es que en el proceso, pues obviamente se disminuyen las cargas contaminantes, en otras palabras, se disminuyen los residuos sólidos, líquidos y gaseosos generados en la empresa, en la fabricación de un producto, y por el lado de la ecoeficiencia, maximizar esas ventajas o beneficios, generando unos beneficios ambientales y unos beneficios económicos que contribuyan no solamente económicamente a la empresa, sino ambientalmente a la sociedad y al medio en el cual vivimos. Es un poco lo que este esquema nos va a dar, es poder entender permanentemente en el paso que vamos y cómo a partir de esos pasos que están planteados allí podemos tener una empresa ecoamigable, una empresa sostenible, una empresa que tiene procesos y fabrica productos que pues, se pueden comercializar en mercados verdes o en mercados ambientales. Entonces, con base en esta introducción, me voy a permitir entrar a visualizar qué es ese concepto de ecoeficiencia. De lo que nosotros tenemos es que generalmente toda organización, toda fábrica genera una producción de unos bienes y servicios, ¿sí? Esos bienes y servicios, en muchos de los casos, una vez producidos, tienen que ser transportados, consumidos y en la práctica, pues
una vez se consumen o se utilizan esos bienes, se desechan los residuos y vuelve otra vez el ciclo, se extrae nuevamente materia prima, agua y energía, entran a la fábrica, en la fábrica se generan los procesos, vuelve a transportarse, vuelve a consumirse o usarse y se van a disposición final. Entonces, este ciclo, si uno mira, evidencia dos elementos fundamentales. El elemento fundamental es lo que entra al proceso, a este ciclo que de alguna forma se da, que entra agua, entra materia prima y entra energía. ¿Sí? En todos los procesos generalmente industriales entran estos tres elementos dados, agua, energía y materia prima. ¿Sí? Pero curiosamente dentro del ejercicio siempre van a salir residuos gaseosos, o sea, emisiones a la atmósfera, residuos líquidos, o sea, vertimientos, agua, y residuos sólidos o, digamos, basura o como lo quieran ustedes denominar. Entonces, siempre en ese proceso vamos a encontrar estos elementos dados. ¿Y esto en función de qué? De que, digamos, desde el punto de vista social, económico y ambiental, pues siempre vamos a tener que generar trabajo, digamos, a través del proceso conseguir recursos, generar bienes y servicios para la población y buscar una mejor calidad de vida. O sea, en este ciclo permanente de, digamos, de producción es en el que nos encontramos a lo largo y ancho de la vida desde el momento en que nacimos. Requerimos unos bienes y servicios, se fabrican, se transportan, se utilizan, se botan los residuos, se extrae materia prima, se vuelve a producir, se vuelve a transportar, se vuelve a usar y se va al final. Entra agua, energía y materia prima, se hace un producto de fabricación, el cual se comercializa, se tiene dinero, se genera trabajo, se da bienes a la población, se mejora la calidad de vida, pero estamos botando permanentemente emisiones a la atmósfera, vertimientos y residuos sólidos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que cada día estamos agotando nuestro planeta. Nuestro planeta, a lo largo y ancho del planeta, permanentemente se están botando estos residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Y recordemos que nuestro planeta es un planeta cerrado, nosotros no podemos emitir emisiones, vertimientos y residuos a la atmósfera. Entonces, esto conlleva a que cada día haya un agotamiento de los recursos y en términos prácticos, pues estamos colocando en grave peligro la subsistencia sobre el planeta. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a visualizarlo con un único propósito, con el propósito de que cuando estemos trabajando en una organización, en una empresa, pues obviamente pensemos en que podemos generar un aporte al tema ambiental, generando unos beneficios económicos a la empresa y a partir de allí, pues obviamente hacer empresas que son ecológicamente amigables o empresas que se pueden denominar como empresas sostenibles. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Si miramos el impacto a nivel mundial, pues evidenciamos claramente que más o menos en el 2050 se aspira a tener entre 9.500 y 10.000 millones de personas. Y si seguimos en esa utilización desenfrenada de recursos, para el 2050 necesitaremos 3 planetas. Recordemos que eso es un poco el concepto de la huella ecológica para poder sostener esos, digamos, esa calidad de vida que nosotros tenemos. Y esto se evidencia claramente porque permanentemente se están arrojando alrededor de 7 millones de toneladas de residuos a los océanos, al aire, y esto pues obviamente genera que cada día haya un mayor volumen de residuos sólidos, residuos líquidos y residuos gaseosos en la atmósfera. Y esto ha conllevado a que muchas de las especies, llamémoslas marinas, terrestres, pues hayan desaparecido. Y con base en ello, pues obviamente llevamos un número permanente de personas que cada día tienen problemas mayores de enfermedades que se le atribuyen a elementos ambientales como el cáncer, como algunas neumonías, algunas enfermedades causadas por las condiciones ambientales que se tienen. Entonces, de ahí la importancia de empezar a visualizar que la contaminación
que genera cualquier organización, cualquier empresa, pues trae consecuencias a lo largo y ancho del planeta. Y en términos prácticos, lo que uno evidencia claramente es que esta cantidad de residuos, llámese sólidos, líquidos o gaseosos, pues están generando estas imágenes que hoy son cada vez mucho más comunes, volúmenes de residuos, plásticos, generando, digamos, este tipo de consecuencias en los océanos, tener, digamos, ya continentes de residuos sólidos, especialmente plásticos, en el Océano Pacífico. Entonces, este tipo de imágenes, pues obviamente son las que de alguna forma pueden evidenciar claramente el impacto a nivel mundial que la cantidad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que se están generando a lo largo y ancho del planeta, pues están arrojando ya unos resultados significativos que están poniendo en riesgo la supervivencia de nosotros en el planeta. Y no solamente de nosotros, de los demás seres vivos que conviven con nosotros. Entonces, a partir de esa situación, lo que se ha venido evolucionando es tratar de buscar cómo hacer un país que tenga una visión o un mundo que tenga una visión hacia un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que crezcamos económicamente, que crezcamos socialmente, que crezcamos ambientalmente, pero garantizando la supervivencia de el futuro de otras personas. Y para ello, pues obviamente tenemos que tener una vida equitativa, una vida soportable y una vida viable. Y en términos prácticos, esa relación se consigue cuando nosotros integramos que entre la producción económica y la gente que vive en el planeta haya un equilibrio, haya una equidad. Pero igualmente entre la relación del planeta con la sociedad podamos soportarnos y que entre la economía y el ambiente pues, pueda existir una viabilidad. Si estos tres elementos se consiguen, lo equitativo, lo soportable y lo viable entre lo económico, social y ambiental, es lo que se considera desarrollo sostenible y es hacia lo que apunta, digamos, la Organización Mundial de la Salud a través de eso que se conoce como objetivos del desarrollo sostenible que hoy se busca que en el mundo entero, pues obviamente se cumpla. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Hay un concepto que es importante entender. Hasta el siglo pasado se hablaba de un planeta infinito. O sea, que creíamos que el agua era cíclica, que en términos prácticos, pues íbamos a tener la misma cantidad de agua siempre, pero curiosamente lo que nos hemos dado cuenta es que el planeta es finito, o sea, tiene un fin, y en la medida en que no garanticemos y no preservemos eso, pues ahí vamos a tener un poco las consecuencias que en términos prácticos, digamos, hoy se tienen. Entonces, ¿qué es la ecoeficiencia? La ecoeficiencia es producir más con menos recursos y menos impactos ambientales, mejorando la calidad de vida del producto. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la forma de que, digamos, cada vez encontremos la manera de producir lo mismo como mínimo, pero con menos cantidades de recursos, llámese agua, llámese energía, llámese materia prima. ¿Para qué? Para lograr de alguna forma un desempeño ambiental y económico que pueda ser medible y que de alguna forma pueda ser, digamos, entendible como un gran beneficio, no solamente económico para la empresa, sino ambiental y social para el medio. Desde ahí la importancia de entender claramente qué es ese concepto de coeficiencia y por eso lo hemos definido de manera sencilla como producir más con menos, producir más productos con menos recursos, generando que, pues obviamente, mejorando las condiciones de vida de la población en términos generales. Todo esto apunta, digamos, lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Todos conocemos que las Naciones Unidas plantearon desde comienzos de este siglo 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para poder, digamos, buscar unas mejores condiciones de vida que conllevaran a qué? A la sostenibilidad de nosotros y todas las poblaciones de seres vivos en el planeta. Y dentro de esas hay una que nos debe interesar muchísimo, que es el objetivo número 12, que es la producción y consumo responsable. ¿Qué quiere decir eso?
que nosotros tenemos que pensar como ingenieros industriales cómo producir cada uno de los productos que fabricamos en la organización que estemos, y a partir de allí hacer una evaluación ambiental que permita que pues obviamente ese producto sea ecoamigable y que a la vez al consumirse ese producto pues obviamente genere las menores cargas contaminantes. Ese es nuestro objetivo y hacia eso tenemos que apuntar. Entonces, en términos prácticos, eso que acabo de decir es lo que busca el objetivo de consumo y producción sostenible. ¿Y eso en virtud a qué? A que lo que uno observa en el resultado, digamos, de lo que hoy se fabrica, de lo que hoy se produce, pues vemos unas consecuencias que realmente, pues aunque digamos nosotros no las observemos, se han venido monitoreando y cada vez son más preocupantes. Un ejemplo simple es que alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos se botan a la basura, digamos, permanentemente, ¿sí? ¿Y qué es lo que esto evidencia? Esto evidencia que de alguna forma la comida la estamos botando y hoy tenemos casi cerca de 800, 900 millones de personas que se acuestan sin consumir una comida. Entonces, esto empieza a generarle una visión de responsabilidad. ¿Para qué producir tanto si en términos generales estamos desperdiciando una cantidad, digamos, elevada de alimentos? Igualmente sucede, digamos, con el consumo de energía. El consumo de energía, si nosotros utilizáramos, cambiáramos nomás los bombillos que utilizamos en nuestras casas, esto arrojaría más o menos unos 120 mil millones de dólares anuales de, digamos, de ahorro. Igualmente, digamos, si cada vez observamos que empezamos a disminuir esa carga contaminante en uso de agua, en ahorro digamos, de energía, en disminución en la producción de residuos, pues obviamente garantizaremos de alguna forma que, digamos, lo que este planeta produce, pues sea lo suficiente para poderlo nosotros estar de manera sostenible en el planeta. De lo contrario, pues obviamente tendremos que buscar otros planetas para mirar cómo podemos sobrevivir con ese uso irracional de recursos. En el caso del agua, es importante evidenciar claramente que así nuestro planeta sea un planeta de agua, porque vemos que más del 75% de lo que existe en el planeta es agua, pero realmente la cantidad de agua dulce en el planeta es muy baja, es realmente el 3% de todo lo que, digamos, es la materia que tiene el planeta. Y de ese 3%, el 2,5% es el agua que está congelada, o sea que tan solo tenemos el 0,5% del agua para poder satisfacer las necesidades de agua en nosotros. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que en la práctica pues tenemos que buscar de alguna forma ahorrar este recurso para poder garantizar, digamos que otras personas puedan tener este recurso. Y la única forma de ahorrar esto es generando buenas prácticas, generando ahorros, buscando de alguna forma que el consumo sea un consumo y un uso racional y responsable. Y con esto podamos, digamos, evidenciar claramente, digamos, la posibilidad de tener agua hacia el futuro. Un ejemplo simple es la disminución de digamos, la capacidad productiva de agua de nuestra fuente hídrica, que es el río Tun. Todos sabemos que el río Tun es el que provee el acueducto de Pereira y curiosamente en los últimos años ha venido disminuyendo la cantidad de agua que hoy se puede estar tratando en la planta de tratamiento que Aguas y Aguas tiene a la entrada del municipio. Y cada vez el tema de la capacidad de producción de agua, de la capacidad de, digamos, de tener agua potable va a ser menor. Y esto va a conllevar que de alguna forma, pues empecemos nosotros hacia el futuro a tener lo que se conoce como un estrés hídrico, o sea, la posibilidad de disminuir esa carga, digamos, de volumen de agua y con base en ello, pues cada vez sea, digamos, un recurso mucho más exclusivo. Igualmente sucede con la energía. La energía, nosotros recordemos que utilizamos energía eléctrica. Esa energía eléctrica está producida por
hidroeléctricas o termoeléctricas, y cada vez lo que vemos es que con menos cantidad de agua, la cantidad de energía que podemos obtener es menor. Las térmicas a través del carbón, cada día vamos explotando el carbón y lo que encontramos es que el carbón se está agotando, o sea que la energía que nosotros estamos consumiendo cada vez está en un mayor riesgo. Por eso lo que buscamos nosotros es tener energías alternativas, energía solar, energía eólica, tratando de mirar cómo de alguna forma estas energías nos pueden proveer, digamos, la cantidad de energía necesaria, ¿sí? Pero igualmente lo que evidenciamos es que, digamos, hoy por hoy lo que se hace en la producción de energía, en el transporte y en el consumo generan unas cargas contaminantes digamos, al consumir esa energía. Y esto ha conllevado que de alguna forma también tengamos que reevaluar el concepto de producción sostenible de energía para poder evidenciar claramente, digamos, todos estos inconvenientes que a lo largo y ancho del planeta se están presentando con las energías. Nosotros en el caso de energía tenemos un enredo con Hidroituango, en virtud a que todos pensamos que al hacer hidroeléctricas, represas, estamos solucionando el problema, pero estamos evidenciando que al comienzo del tubo cada vez hay menor cantidad de agua y a largo plazo esto puede ser una inversión que no nos va a arrojar el resultado significativo que esperábamos y por el contrario, sí nos genera grandes inconvenientes y grandes problemas ambientales que hoy desde el punto de vista práctica podemos estar viviendo. Bueno, ya habíamos hablado de los alimentos, cómo de alguna forma en los hogares se desperdicia permanentemente el alimento y hoy estamos a lo largo y ancho del planeta botando alimentos que pueden ser fuente nutritiva o fuente alimenticia para otros seres vivos. Entonces, importante tenerlos en cuenta porque con base en ello es que, digamos, hoy por hoy ese objetivo, digamos, de consumo y producción sostenible, pues obviamente está buscando digamos, hacer que los recursos pues se utilicen de mejor forma. Y para ello, pues lo que se usa es reducir la utilización de esos recursos que entran a las organizaciones, entran a los hogares, buscar que la degradación y contaminación cada vez sea menor a través de ese concepto de ciclo de vida y lograr que, digamos, la calidad de vida sea mejor, buscando en términos prácticos utilizar o consumir menos. Y lo que se busca en términos prácticos es hacer que quienes producen, quienes consumen, que hayan políticas, pues obviamente adecuadas ¿para qué? Para que no se generen esas cargas contaminantes. Y por eso las instituciones, los científicos están buscando, digamos, cómo arrojar resultados significativos en todos sus procesos de investigación. ¿Para qué? Para que entendamos que cada vez tenemos que buscar la forma de consumir menos recursos, pues obviamente generando los bienes y servicios que la población requiere. Y esto pues nos va a permitir de alguna forma poder generar mecanismos de comunicación y de cooperación entre los países. ¿Para qué? Para poder tener lo que, digamos, la Organización Mundial de la Salud espera, que es la producción y consumo sostenible de los productos que hoy por hoy fabricamos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios del consumo y la producción sostenible? El aumento de la competitividad a través de la ecoeficiencia. Entonces, ¿qué quiere decir ese aumento de la competitividad a través de la ecoeficiencia? Que vamos a producir más con menos. ¿Qué quiere decir? Que si obtenemos más productos con menos recursos, pues obviamente van a ser mucho más económicos su comercialización y van a generar un impacto menor. ¿Y esto qué va a conllevar? A que empecemos a fomentar lo que se conoce como estilos de vida sostenibles o ciudades sostenibles, que pues obviamente generen menos residuos, menos, digamos, cargas contaminantes y a la vez esto puede conllevar a reducir la pobreza e incluir de alguna forma a todos los niveles de la sociedad. Entonces, digamos, esa producción y consumo sostenible busca esos beneficios que hoy por hoy, pues cada uno de nosotros tenemos que empezar a incorporar dentro de nuestro haber y a partir de allí
poder desarrollar una visión mucho más clara de lo que es la visión de la producción y el consumo. Máxime ustedes que tienen una producción, que tienen esa responsabilidad de entrar a las organizaciones a aportar, en este caso, digamos, no solamente la producción de un producto, sino a través del mejoramiento y los beneficios ambientales que viene. Desde el punto de vista práctico, lo que uno ve, digamos, es ese ciclo de, digamos, de consumo y producción sostenible, que si uno lo evidencia, pues obviamente lo que uno tiene que hacer es empezar a mirar cómo poder mejorar las condiciones de esa producción y consumo sostenible. Y desde cualquier lado donde uno arranque, pues obviamente uno tiene que visualizar, digamos, ese camino. Si yo empiezo desde el diseño para la sostenibilidad, tengo que empezar a generar, ¿qué? Una producción más limpia, que genere un uso, digamos, y disminución de recursos. Y a partir de allí, si yo llevo eso y saco un producto, ese producto tengo que transportarlo de manera sostenible, o sea, que genere menores cargas contaminantes. Y si yo lo he podido transportar, sé que debo tener un ecoetiquetado y una certificación para poderlo comercializar en los mercados verdes. Y a partir de allí, lo que uno hace es que puede convertir a la sociedad para que haga compras sostenibles. Con base en ello se genera un comercio sostenible, un estilo de vida sostenible, una gestión de residuos sólidos, líquidos y gaseosos menos, y una gestión sostenible de los recursos para nuevamente arrancar con el diseño para las, digamos, de productos sostenibles. Y esto es lo que busca, digamos, en términos generales, el beneficio de consumo y producción sostenible, buscando desde la manera práctica que haya un enfoque holístico, o sea que a nivel económico, social y ambiental se genere una innovación tecnológica en el comportamiento de las personas, en la conducta, que exista un ciclo de vida que le permita una visión interdisciplinaria para disminuir esas cargas contaminantes y la utilización de recursos en los procesos industriales y de consumo. Y con base en ello, pensemos permanentemente en hacer una mejora continua para poder entender prácticamente que es posible la sostenibilidad, digamos, de nosotros en el planeta. La implementación del consumo y producción sostenible está basado en tres ejes que se podían denominar como ejes de implementación. El primero es a nivel institucional, o sea, en cada organización, en cada institución, en cada empresa, debe existir una política de coeficiencia. Esa política lo que hace es dinamizar una visión clara de buscar beneficios ambientales, beneficios sociales y beneficios económicos. Y con base en ello, pues se tienen que aplicar, ¿qué? Unas medidas técnico-operativas, que es la implementación de procedimientos a lo largo y ancho de, digamos, de la producción, que es lo que nosotros a través de la producción más limpia hemos venido haciendo. Y esto, de alguna forma, nos va a garantizar que haya una reducción en la producción de residuos. Y esto va a conllevar un tercer eje de la implementación, que es la cultura de la ecoeficiencia, lo que evidencia claramente cuando empecemos a utilizar estos recursos que van a dejar unas utilidades económicas, y esto a los llamémoslos inversionistas de las organizaciones les va a interesar. ¿Y cómo se consigue eso? Pues obviamente haciendo buenas prácticas, cambio de tecnología, renovando y incorporando nuevas materias primas, y con base en ello, aplicando esas estrategias de producción más limpia, vamos a garantizar unos beneficios ambientales, sociales y económicos que conlleven a que se convierta en una cultura de coeficiencia la producción de cualquier producto en las organizaciones. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Uno de los elementos fundamentales que tenemos que hacer es introducir la ecoeficiencia en las organizaciones. ¿Y cómo se introduce? Desde la cabeza. O sea, cuando nosotros entremos a una organización, un poco al revisar y al hacer un diagnóstico de las condiciones que la organización tiene, pues empezamos a visualizar qué mejoras podemos nosotros hacer. Y para poder entender y hacer comprender a la alta dirección de eso, lo que hacemos es buscar la forma de poder, digamos,
desde la base establecer unos promotores, unos gestores y llegar a que haya un comité de coeficiencia de la alta dirección. ¿Y esto cómo se consigue? Porque quizá uno a veces lo que evidencia claramente es que decir es muy fácil, pero hacer es muy complicado. Uno lo puede evidenciar cuando empieza a mostrar resultados y a evidenciar claramente que las estrategias de producción más limpia va a generar unos beneficios de coeficiencia desde el punto de vista económico. Y esto le va a evidenciar los resultados cuando permanentemente y anualmente nosotros veamos esos resultados económicos como una de las alternativas que nosotros hemos propuesto. ¿Para qué? Para que la alta dirección comprenda y empiece a entender esa cultura de la ecoeficiencia como un elemento fundamental dentro de las políticas de la organización. Y para poder hacer ello, lo que uno tiene que empezar a trabajar son las elaboraciones de unos planes de coeficiencia. ¿Y esto cómo se parte? Pues a través de lo que hicimos en la actividad pasada, con unas estrategias de producción más limpia. Entonces, mirar cómo podemos generar ahorro y uso eficiente del agua, cómo podemos reducir el consumo de combustibles, digamos, contaminantes, mirar cómo los residuos sólidos podemos disminuirlos y convertirlos con materia prima. Entonces, todos esos residuos que nosotros veíamos y que los planteamos en estrategias de producción más limpia, pues con base en ello tenemos que elaborar un plan de coeficiencia. Ese plan, de alguna forma, se lo tenemos que mostrar a las directivas de la organización y con base en ello, pues vamos a mostrarle que definitivamente nosotros podemos construir desde las organizaciones una política sostenible a través de esa toma de decisiones, de buscar que esas estrategias de producción más limpia, pues obviamente traigan los beneficios de ecoeficiencia que realmente son. Y por eso es importante que nosotros podamos entender permanentemente cómo hacemos, qué debemos hacer, y aquí nos está dando los tres elementos: estructurar un plan, incorporar a las directivas de la organización y de alguna forma tomar decisiones para generar unos cambios en algunos procesos y procedimientos que en muchos de ellos, pues obviamente están generando cargas de contaminación. Debemos tener medidas técnicas como simples, como el ahorro de papel, y uno lo empieza a tener desde el punto de vista de digamos, el macroproceso administrativo. Uno vemos que definitivamente, digamos, antes de la pandemia lo que veíamos era que había un consumo de papel alto. Hoy con la pandemia nos hemos empezado a evidenciar claramente que no es tan necesario la impresión, sino a través de los sistemas de comunicación en redes, pues podemos ahorrar ese recurso. Igualmente sucede con el agua. Hoy por hoy empezamos a visualizar ahorros, formas de ahorrar agua en las organizaciones, ¿sí? El ahorro de energía, igualmente estamos mirando cómo de alguna forma empezamos a colocar bombillos ahorradores, bombillos que consumen menos cantidad de energía. Cada vez buscamos la forma de que en los espacios físicos de las organizaciones hayan luz día, y en el manejo y segregación de los residuos sólidos, o líquidos o gaseosos, miramos cómo generamos unos manejos adecuados. O sea, ya empezamos de alguna forma a establecer alternativas de ahorrar, de reducir, de reciclar. Y por eso, digamos, dentro de las estrategias técnico-operativas estamos usar sistemas de ahorración, implementar, digamos, de alguna forma aditamentos o sistemas que disminuyan el consumo de agua, reciclar el agua, implementar sistemas de uso en lugar de energía eléctrica o energía fósil, utilizar energía a gas o energías alternativas, energías ecológicas. Entonces, lo que vemos en términos prácticos es que nosotros desde el punto de vista real de la organización podemos actuar para mejorar y utilizar medidas técnico-operativas que contribuyan a que las condiciones cada vez sean mucho más favorables en el sentido de disminuir los consumos, de reducir esos consumos y con base en ello poder tener unos beneficios económicos y ambientales lo suficientemente altos que arrojen unos resultados significativos y que puedan incorporar lo que anteriormente decíamos, esa cultura de la ecoeficiencia en las organizaciones. Para ello lo que tenemos que plantear es buscar estos 4 plazos. Buscar
digamos, eliminar residuos que sobren, eliminar cosas que en términos prácticos a veces tenemos. Nosotros vemos que hoy cuando vamos a mirar un producto, ese producto tiene un empaque, ese empaque tiene una caja, en esa caja se transporta en una caja más grande, esa caja más grande lo que hace es ir en un guacal y así sucesivamente vamos mirando que tenemos empaque tras empaque. Entonces lo que tenemos que ir es ir disminuyendo y eliminando esa cantidad de empaques que en muchos de los casos, pues obviamente nos generan unos costos y fuera de eso nos generan unos residuos. Reducir en muchos de los casos, a veces tamaños de cosas, porque lo que hacemos es gastar más materia prima y esa materia prima, pues en términos prácticos, pues obviamente genera unos sobrecostos. Entonces, buscar la forma de comprender cada vez cuál es la necesidad y con base en esa necesidad establecer cuál es la cantidad suficiente para poder, digamos, producir el producto de acuerdo a su necesidad, pero obviamente con la menor cantidad de materia prima. Reutilizar lo que se pueda. En términos prácticos, hay muchos empaques, hay muchos productos que se podrían reutilizar. En términos reales, hoy por hoy vemos que, digamos, hay productos con material reciclable. Empezando por los mismos cartones. Hoy por hoy el papel, el cartón, el plástico, los metales se están, digamos, reutilizando, el vidrio. Entonces lo que podemos hacer es buscar la forma de qué empaques podríamos nosotros reutilizar o qué productos podemos reutilizar para poder mejorar esas condiciones. Y la cuarta, pues obviamente es reciclar y con base en ello, pues obviamente disminuir la cantidad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que se generan a lo largo y ancho de la cadena productiva, de la extracción, producción, transporte, comercialización, uso y desecho. Entonces, si utilizamos esos cuatro pasos, eliminar, reducir, reutilizar y reciclar, podemos disminuir esa carga contaminante que hoy estamos generando en, digamos, en la producción de un producto y con base en ello, pues obviamente estamos generando sobrecostos y esos sobrecostos están generando niveles de contaminación. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué es lo que en términos prácticos hace la ecoeficiencia? Genera unos beneficios a la organización. Esos beneficios, digamos, son beneficios económicos. O sea, la ecoeficiencia me genera unos mayores ingresos a la organización. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos obtener esos recursos? Y un poco lo que vamos a ver ahorita es la forma como realmente nosotros podemos mejorar y aumentar los ingresos en la organización a través de esa estrategia que se conoce como ecoeficiencia. Entonces, uno de los beneficios que tenemos, recordemos siempre que la coeficiencia es lo que la parte izquierda de la imagen tiene, producir más con menos, ¿sí? Aumentando la eficiencia económica y ecológica y el uso responsable de las materias primas es lo que se denomina ecoeficiencia. Entonces tenemos de manera clara, ¿y esto qué beneficios me genera la organización? Un aumento en la competitividad, una reducción en el despilfarro de recursos, una reducción en el volumen y el peligro de la generación de residuos, una reducción en el consumo de energía y la generación de emisiones contaminantes, una reducción en los costos de producción, una favorabilidad en la política de sostenibilidad. Cada uno de esos elementos aparecen, digamos, como si fueran teóricos, pero en la práctica vamos a ver ahorita en el ejemplo con nuestra organización cómo se consigue, cómo podemos tener esa competitividad, cómo podemos reducir esos volúmenes y ese peligro de los residuos, cómo utilizar menos consumos y cómo hacer que los costos de producción cada vez sean menores y haya unos mayores beneficios económicos. Y con base en ello, pues obviamente generemos unas condiciones de sostenibilidad apropiadas. ¿Sí? Entonces, para poner en marcha, digamos en términos prácticos, ese concepto de coeficiencia, lo que nosotros tenemos que buscar es establecer una serie de pasos, ¿sí? Llamémoslo desde el punto de vista práctico, lo vimos anteriormente, la elaboración de un plan que conlleve en el qué,
el ahorro y uso eficiente de los recursos que que están entrando a la organización y que obviamente están saliendo. Y nosotros veíamos en algún momento que esto se hace a través de eso, del diseño de programas, de implementación de buenas prácticas, de cambio de materias primas, de nuevas tecnologías, que no es otra cosa que las estrategias de producción más limpia, porque nosotros cuando estábamos describiendo todos esos puntos dentro de lo que era el proceso de producción, evidenciábamos claramente un balance de materia y energía, y ese balance de materia y energía me arrojaba en muchos de esas fases del proceso, perdón, una serie de residuos. Entonces, esos residuos yo empezaba a mirar qué estrategia de producción más limpia aplicaba y veía que en algunos casos podía generar un reciclaje, podía generar un reuso, podía, digamos, en términos prácticos, cambiar de tecnología y pasar de energía fósil a energía ecoamigable. Veíamos cómo de alguna forma se planteaban, digamos, que muchos de los vertimientos se podían reutilizar. O sea, veíamos cómo esas estrategias nos arrojaban que la organización disminuyera la cantidad de residuos que en la práctica se estaban generando desde el punto de vista de emisiones, residuos sólidos y vertimientos. Entonces, ahí con base en ello es que nosotros podemos diseñar ese plan y poderlo empezar a implementar para generar un ahorro y un uso eficiente de esos recursos. Y en términos prácticos, ese plan lo que conlleva es una visión de, digamos, de los procesos que pueden tener permanentemente una mejora continua, ¿sí? Entonces, es lo que comúnmente se denomina como el ciclo PHBA, ¿sí? Que en términos reales nos permite planificar, hacer, verificar y actuar. Y esos ciclos nos permiten, pues obviamente al planificar, definir un plan, definir unos objetivos, establecer unas listas de chequeo de la situación actual y cómo podemos de alguna forma ir mejorando ello. Una vez tenemos diseñado y definido el plan, digamos, lo que hacemos es, digamos, comenzarlo a aplicar, diseñar comunicaciones internas para que la gente conozca, entienda y comprenda lo que se debe hacer, diseñar una mejora continua en ese hacer y poner en marcha muchas de las actividades que tienen ese plan, para luego poder verificar, entonces, analizar, digamos, los procedimientos, ver si se están cumpliendo a cabalidad, analizar lo que son las oportunidades de ahorro y uso eficiente, analizar los planes de ahorro de energía, de agua y de materia prima y determinar qué ventajas económicas, sociales y ambientales se están generando para poder mostrar a la organización, digamos, cómo el plan de alguna forma ha arrojado unos resultados significativos y con base en ello se tiene que hacer un seguimiento de esos resultados permanentes, o sea, tener una etapa inicial y una etapa que se va evidenciando para poder mostrar esos resultados y a partir de allí mostrar que esas buenas prácticas, esos cambios de materias primas, esas nuevas tecnologías nos han arrojado unos resultados significativos y que con base en ello, las ejecuciones de estos planes que nosotros estamos organizando, pues obviamente conllevan una mejora continua, unos beneficios sociales, unos beneficios económicos y unos beneficios ambientales en la organización. Entonces, digamos, desde el punto de vista práctico, lo que nosotros hacemos en la ecoeficiencia es eso, es poder organizar una serie de planes que podamos hacer, que podamos verificar y que de alguna forma podamos evaluarlos y actuar para cada vez tener una mejora continua en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo podemos, digamos, hacer ese seguimiento? A través de unos indicadores. Esos indicadores lo que nos permiten a nosotros es, si vamos a tener tres elementos que quisiéramos medir, el consumo de agua, consumo de energía, materia prima, entre muchos de los elementos que podemos medir, nosotros podemos tener un punto de partida, o sea, una línea base, una situación actual que me diga cuánto es el consumo de agua, cuánto es el consumo de energía, cuánto es el consumo de materia prima, y con base en ello tener esos indicadores. Yo una vez establecido, digamos, ese plan, digamos, haberlo organizado, haberlo hecho, haberlo ejecutado y haberlo verificado, vamos a arrojar a ver resultados. Y esos resultados nos van a mostrar cómo empezamos a reducir esos consumos de agua, de energía y de materia prima.
clima. Y ese resultado es el que va a hacer evidente que las estrategias de producción más limpia y de coeficiencia van a traer unos beneficios económicos, ambientales y sociales a la organización. Y tenemos, digamos, un cuadro en el cual nos muestra esos indicadores. El indicador, una unidad y un origen, entonces vemos el consumo de agua, de energía eléctrica por equipo, si lo queremos tener, ¿sí? Tenemos el consumo de energía, digamos, eléctrica para cada proceso, tenemos el consumo de agua por producto y por proceso, y con base en ello podemos tener, digamos, unas comparaciones que me permitan, pues, tenerlo. ¿Y cómo puedo hacerlo? A través de las facturas en términos prácticos. Entonces yo puedo con base en las facturas de pago, de compra, poder tener indicadores y poder, digamos, segmentar el consumo por equipo, por proceso, y con base en ello, pues obviamente establecer claramente cuáles son los consumos de cada uno de los equipos y de cada uno de los procesos, y a partir de allí poder generar, digamos, esa mejora continua. Pero bien, digamos, lo importante, digamos, todo lo anterior me da un marco de referencia, un marco, digamos, real y práctico de lo que es la aplicación de la coeficiencia en términos prácticos en la organización. Pero quizás lo más importante es cómo hacerlo, porque a veces eso es lo que nosotros desde el punto de vista teórico conocemos, sabemos la teoría, entendemos que tenemos que reducir la generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, establecer teóricamente cómo podemos hacer esas buenas prácticas, esos cambios de materias primas, esas nuevas tecnologías, pero pues ¿cómo cuantificamos eso para generar un beneficio, digamos, en términos reales y ambientales? Entonces, esa es la pregunta que nos vamos a hacer y eso es lo que me voy a permitir en estos minutos que restan de la clase, poderlo explicar para que ustedes lo entiendan, lo comprendan y se apropien en lo posible de esa información. Nosotros tenemos esto fue lo que hicimos, o sea, en la clase anterior teníamos las fases del proceso, ¿sí? Habíamos establecido el tiempo, bueno, habíamos establecido los procedimientos, aquí yo le quité algunas columnas, pero llegamos aquí al tiempo que se utilizaba, que digamos era la columna anterior, a la cantidad de residuos que se generaban. Entonces, cuando yo hice el balance de materia y energía, ese balance de materia y energía me arrojaba estos residuos. En el primer fase del proceso, 20 kilogramos de guayaba de mala calidad que nosotros estábamos vertiendo, 1 metro cúbico de agua clorada, 1 metro cúbico de agua caliente y un combustible utilizado, 10 kilogramos de semilla y energía consumida, digamos una energía que en la formulación por la cantidad de materia que se tenía se estaba consumiendo, en la cocción unos vapores de agua, o sea, unos residuos gaseosos y una energía, y en el punteo un combustible que se estaba utilizando. Entonces, en términos prácticos, yo tenía unos residuos y empecé a mirar qué estrategia de producción más limpia daba. Entonces, había colocado aquí una buena práctica, establecer, digamos, al vendedor de guayaba los criterios digamos, de compra del producto de buena calidad, que si eso no nos daba resultado, esto podía ir al compostaje o podía, de alguna forma, buscar la forma de que esta materia prima se convirtiera en una materia reutilizable o en una materia que en términos prácticos podía ir a otro proceso. El agua, buscábamos la forma de, digamos, reciclarla, reutilizarla. ¿Y a partir de qué? Implementación de unos tanques de decantación que me permitiera sacar esos residuos sólidos y con base en ello poderlos reutilizar. Igualmente el agua caliente, entonces buscar, digamos, reciclar esa agua y permitir, digamos, que en términos prácticos pudiéramos dar elementos. Y así con cada uno de ellos nosotros establecimos de alguna forma unas estrategias de producción más limpia. Entonces, para poder hacer la coeficiencia, lo primero que yo tengo que establecer son en nuestra matriz 3 columnas, una cantidad, un factor de conversión y un valor de ese factor de conversión. Entonces, aquí ya arrancamos. ¿Qué tenemos? 20 kilogramos de guayaba. Estos 20 kilogramos de guayaba están establecidos. Establecemos el número de días que en un año se puede trabajar para poder tener una unidad y un valor en un año.
porque pues digamos en términos prácticos, ya cuando vemos el volumen, digamos, generado y el valor que en términos prácticos sea, pues eso nos va a permitir de alguna forma poder tener un volumen de la reducción de esos residuos que en términos reales se puede hacer en una organización. Entonces, yo tengo 20 kilos que diariamente me están saliendo de guayaba de mala calidad, que lo voy a multiplicar por 250 días y si miro cada uno de los residuos, cojo el residuo. Aquí está 1 metro cúbico, 10 kilogramos de semilla, la cantidad de kilovatios utilizados en el porcentaje, en el peso y en la formulación del producto por el número de días, la cocción y el punteo. Entonces hay un consumo de energía establecido y lo coloqué por el número de días de trabajo. Coloqué 250 días, que es más o menos el tiempo que en una organización se trabaja. Vamos al segundo elemento, el factor. ¿Qué factor se tiene? Entonces yo ya tengo aquí la multiplicación entre los 20 kilogramos por los 250 días me da 5 toneladas. El metro cúbico por los 250 días me da 250 metros cúbicos, igual aquí. Los 10 kilogramos me dan 2.5 toneladas, los 150 kilovatios hora en los 250 días me dan 37.500 kilovatios hora y así sucesivamente cada uno de ellos. Y lo que hice fue conseguir el valor de, digamos, en este caso, la recolección, transporte y disposición de basuras que yo, digamos, cuando produzco esta cantidad tengo que pagar. Entonces, esas 5 toneladas de residuos que yo produciría en un año de fabricación, cada una de las toneladas me cuesta 150.000 pesos, ¿sí? Cada uno de los metros cúbicos me costan a nivel industrial 7.000 pesos, ¿sí? Cada uno de lo que son, digamos, el kilovatio de energía utilizada me vale 500 pesos. Entonces, lo que hago es multiplicar esa cantidad de residuos establecidos por el valor real que yo tengo y una vez tengo eso, pues me da los valores que en la práctica he empezado a ahorrar. Entonces, en un año, si yo recojo y reciclo, reuso, tengo una buena práctica con ello, voy a ahorrar 750.000 pesos en ese residuo de la primera fase del proceso. En la segunda, lavado y desinfección, voy a ahorrar 1.750.000. En el escalado, voy a ahorrar 1.750.000. En la extracción de pulpa, 375.000. En la formulación, cocción y punteo que utilizo energía, pues voy a tener los mayores ahorros que son significativos en energía. Y eso me va a generar a lo largo de año, en estas fases del proceso, un ahorro económico de 66.500.000 pesos, que desde el punto de vista práctico es un ahorro significativo desde el punto de vista económico. ¿Y cuál será el punto de vista del beneficio ambiental de esa ecoeficiencia? Voy a reducir 7.5 toneladas de residuos, voy a reducir 500 metros cúbicos de agua y voy a reducir 123.750 kilovatios hora de, digamos, de energía consumida. Entonces, lo que evidencia claramente que cuando yo empiezo a hacer esas estrategias de producción más limpia, ¿sí? Esas estrategias que yo ya he identificado y las cuantifico económicamente, pues me va a generar unos beneficios económicos y unos beneficios ambientales a nivel de la organización. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sí nos damos cuenta cómo podemos en la práctica evidenciar que estas estrategias que hacen el tener empresas ecoamigables, empresas sostenibles, pues traen unos beneficios económicos, digamos, a los inversionistas, a los dueños de las empresas, lo que en términos prácticos les interesa es esta cifra que usted la va a proponer dentro de un plan, ¿sí? Pero digamos, desde el punto de vista social y ambiental, a la mayoría de personas en el planeta les va a interesar es esto, es que esta cantidad de residuos, esta cantidad de agua y esta cantidad de energía se va a dejar de consumir. Y al reducir esto, nos vamos a dar cuenta que, mire, aquí estamos produciendo lo mismo, pero con menos cantidad de ¿qué? De residuos, generando ¿qué? Unos beneficios económicos.
Y a eso es lo que se le conoce como estrategia de ecoeficiencia, a eso es lo que se le conoce como producir más con menos, a eso es lo que se le conoce con un beneficio ambiental, social y económico en una organización. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe, sí está claro, pero yo tendría una pregunta. En el caso Hágale, de hija. que yo no tenga tantos residuos, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, en mi caso solo tengo como 3 o 4 residuos. Por eso, pues, digamos, eso se cuantifican. ¿Qué produces, qué estás produciendo? ¿Tú qué estás produciendo? Un tónico facial, profe. Ok, ese tónico facial, pues obviamente, y tú lo estás planteando para una pequeña o una mediana empresa. Una mediana. ¿Qué cantidad estás sacando de tónico facial al día? Eh, profe, espérate, miro. 2,5 litros de tónico. O sea, ok. Digamos, ahí hay una generación. ¿Qué residuos estás produciendo? Más que todo, lo que tengo es agua sucia y algunos pétalos de rosa en Ok, mal estado que los utilizaría como composto. ok, entonces lo que evidenciamos es, así haya poca cantidad de residuos, de agua, de energía, siempre va a cuando tú ya estás haciendo, porque ya estás empezando a hablar de manera sostenible, porque tú dices, mire, esos pétalos yo los estoy utilizando en compostaje. ¿Eso qué es? Una buena práctica. Y si ya empiezo a tener una cultura de, digamos, de la ecoeficiencia, el utilizar eso va a reducir la cantidad de residuos que van a salir de la empresa. Y como va a reducir esa cantidad de residuos, automáticamente está disminuyendo la cantidad de residuos generados. Y eso, pues obviamente va a disminuir la cantidad de pago, porque hoy lo que hacemos es pagar la cantidad de residuos que generamos por peso. Entonces, si yo genero en un año, como lo vimos, 5 toneladas, aquí en el ejemplo, pues obviamente tengo que pagar 750.000 pesos al año en la recolección, transporte y disposición final. Si no genero eso, pues eso me lo estoy ahorrando y eso es los beneficios que nosotros traemos. Sea poco o sea mucho, siempre vamos a poder tener la posibilidad de cuantificar esos beneficios económicos y cuantificar esos beneficios sociales y esos en beneficios ambientales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar este ejercicio que nosotros acabamos de ver, ¿vale? Ok, profe, gracias. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer los beneficios económicos y ambientales del proceso productivo ideado por ustedes. Entonces, una primera etapa, lo que tenemos que hacer es identificar las actividades de producción más limpia que hemos establecido como cantidades de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, consumo de energía, consumo de agua, que establecimos en la actividad anterior. O sea, nosotros hicimos hasta esta parte donde está la producción más limpia lo hicimos. Entonces, tenemos que tener establecido eso, qué cantidad de residuos se generan, qué cantidad en cada una de las fases del proceso. La segunda etapa, realizar los cálculos del valor económico generados por la estrategia de producción más limpia, perdón, costos por recolección de residuos, vertimientos y emisiones, adicionalmente el valor de ahorro de agua, energía en materia prima, por haber realizado buenas prácticas, cambio de materias primas y nuevas tecnologías en la matriz. Entonces ya tenemos, digamos, lo que vamos a hacer con cada uno de los residuos, o sea, tenemos establecido este segundo elemento que ya lo tenemos. Entonces vamos a la tercera, que es establecer los beneficios económicos y ambientales en el proceso, digamos, productivo, aplicando las estrategias de producción más limpia y de coeficiencia. Entonces, aquí vemos la cantidad de residuos, lo colocamos aquí, la cantidad de residuos que nosotros observamos, lo colocamos aquí, multiplicamos por el número de días que vamos a trabajar al año. Generalmente, si vamos a trabajar todo el año, podemos establecer 250, establecemos el valor de la recolección de los residuos sólidos, el valor, digamos, de lo que es la energía, el valor de lo que es el agua. Una vez establecido eso, lo multiplicamos como factores de conversión y podemos establecer los beneficios económicos. Entonces, aquí vamos a tener el primer elemento, que son los beneficios económicos que la ecoeficiencia me da a lo largo de un año. Y aquí vamos a tener las cantidades que van a convertirse en los beneficios, digamos, ambientales o sociales que la ecoeficiencia va a generar. Y con base en ello podemos, digamos, con base en esta matriz, poder evidenciar claramente
cómo nosotros podemos mejorar las condiciones ambientales de una organización, cómo podemos mejorar las condiciones económicas de una organización. Y esto va a hacer que definitivamente nuestras estrategias de tener una empresa ecoamigable, una empresa ecosostenible, una empresa que de alguna forma genere unos beneficios ambientales, sociales y económicos, sea viable y que ustedes como ingenieros industriales la puedan promover. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. Señor. Es que yo decidí hacer una línea de batidos. Entonces, para hacer el ejercicio de la actividad 10, o sea, el ejercicio lo practiqué con una de las materias primas porque eso trae varias. Sí. Entonces, o sea, mi duda es, ¿solo se tenía que hacer con esa o con todas? No, obviamente cuando yo hago un balance de materia y energía, tengo que establecer qué otras cosas entran, que son los productos, las materias primas secundarias. Aquí, por ejemplo, en el caso de el bocadillo, que fue el ejemplo que yo utilicé, ustedes vieron que yo incorporé panela, e incorporé el limón, que es el ácido cítrico que requiere para darle, digamos, unas condiciones químicas que requiere el bocadillo. Entonces, siempre en el balance de materia y energía tienen que ir todas las materias primas que normalmente se utilizan. ¿De acuerdo? Y eso les va a permitir, pues obviamente, poder organizar de mejor forma el balance y a partir de allí, pues obviamente, obtener cuáles son los residuos que se generan. ¿De acuerdo? Listo, profe, ¿será que usted me permite, o sea, esta actividad hacerla normal, pero ya agregarle Sí, lo sí, que sí, me sí. falta ahí? Sí, sí. Digamos, tenemos, esta semana vamos a terminar el ciclo. La semana entrante ya tenemos que conformar todo esto en un solo trabajo porque ya entregamos segundo parcial. La semana entrante ya les voy a dar, digamos, los criterios para el segundo parcial y lo tienen que entregar. O sea, de la primera semana de mayo tenemos que entregar eso para poder subir segundas notas. Entonces, digamos, ahorita que ya pueden reorganizar y evaluar, digamos, con base en lo que estamos viendo, la incorporación de nuevos elementos en el trabajo que ustedes están presentando. ¿De acuerdo? Profe, como yo también cometí un error, como la otra semana, pues toca volver a subir ya con lo adicional. Ahí se pueden entregar las correcciones. Sí, sí, se pueden entregar las correcciones. No hay ningún problema. Por eso esto es, ¿de acuerdo que lo que hemos dicho? Vayan guardando, ya tenemos la primera parte, vayan guardando. ¿Por qué? Porque la próxima clase ya vamos a tener que entregar todos estos elementos, no solamente la primera, la de lo que hicimos, mi empresa, mi organización, sino producción más limpia, de coeficiencia, y vamos a ver el primero de producción, que es el ciclo de vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que irlo teniendo organizado para que ustedes puedan subir en la siguiente actividad, que es la que de la semana entrante, ya el parcial, que incluye la actividad número 12. ¿Listo? Profe, Señor. mira que, entonces puedo hacer un cuadro diferente para las otras materias primas. Para mí es mucho mejor que lo tengan desde el punto de vista práctico en una misma matriz, porque esto le va a permitir lo que decíamos en la clase pasada, tener una matriz de mando y control, saber ustedes controlar y poder establecer cómo está sucediendo cada una de las fases del proceso, porque si tú lo tienes en elementos separados, lo que hace es que te puede generar confusiones. Entonces, yo les sugiero, ¿sí? Que pues sea en la misma matriz. Ah, listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Profe, ¿se podría quedar por favor al final de la clase para Con yo el mayor gusto. preguntarle algo? Ok, con el mayor gusto. Profe, para mí igual, le tengo una preguntita. Yo ahora espero, no hay ningún problema. Entonces, para los demás, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y nos vemos dentro de 8 días en un nuevo tema que es el análisis de ciclo de vida del producto. Nos vemos dentro de 8 días y que les rinda en esa actividad. Gracias, profe. Feliz Ya, semana. profe, gracias. Gracias, profesor. Bueno, chao.